para esta presentación. Un dibujo, yo le digo al chingatazo, así en una sola línea, boom, 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 vámonos. Esa primera idea siempre es muy importante. La realidad es que es así, dice, volver a dibujar. Ver dibujar no necesariamente te hace arquitectos. Nosotros lo sabemos, inclusive Julia y yo en la carrera fuimos de los dibujantes más avanzados, pero entendimos algo, el dibujo debe ser un medio más no un fin. No importa el número de dibujos que necesites hacer, no importa el número de obras de arte que necesites para plasmar tus ideas. Y entendimos algo, que el arte es pura simbolización y no tiene nada que ver con lo útil, no es más que la arquitectura, lo aclaro, la arquitectura sí es útil. Iniciamos nuestro despacho en lo que era el área de servicio de casa de mi mamá, con un baño, una computadora, un respirador, un escritorio y 2 sillas. Así comienza haciéndose la arquitectura. De todo esto aprendimos lo siguiente y lo resumimos así. Y cuando lo sabes y de verdad te lo crees, que lo único que necesitas para construir un universo es una simple hojita de papel y un lápiz, ahí el sueño comienza a materializarse. Entonces a ese lavadero le agregamos unas láminas dobladas, asemejando la escultura de una piel de culebra o cuculcán. Le añadimos juego de luces y sombras, le agregamos magia. Un andador circular con bloques aparentes que algún día tendrá su mástil y será un reloj de sol. Y le agregamos muchos sueños. Y así nació Pinto Carrillo Arquitectos. Acá hay algo muy importante, no estamos en contra del dibujo digital, ¿verdad? Pues eso sería irónico, inclusive nosotros lo utilizamos y lo utilizamos mucho. Pero hay algo, hoy en día hay un vicio, ¿no? Tenemos un vicio, inclusive también nosotros caemos, el vicio de lo instantáneo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Tenemos una sociedad donde se preocupa más por las respuestas que por las preguntas, queremos lo inmediato, queremos allá. Nosotros experimentamos con el dibujo, nosotros experimentamos con las historias, nosotros experimentamos con la poesía en la arquitectura, nosotros experimentamos con la pintura. ¿Por qué? Porque sabemos que cada obra se debe demostrar como si desde siempre hubiera sido la mejor solución, el resultado esperado. Sabemos que no debemos ocultar los procesos y solo mostrar los productos. Mayor capacidad de asombro, experimentación, comunicación de descubrimientos. Y como dice Julia, bueno, antes no sé si captaron, estamos casados, ¿no? O sea, fundamos el despacho. Además, nos conocimos en la carrera desde el propedéutico. Bueno, allá me enamoré, no sé si ella se enamoró de mí, ¿no? Allá no, y pues, bueno, desde que entró al auditorio yo ya sabía que iba a trabajar para ella, porque es mi jefa, ¿no? Bueno, entonces como dice Julia, digo para que vayan viendo, se dan cuenta que ella empieza a hablar, es la jefa, ¿no? Porque, ¿por qué les digo esto? Porque trabajar con otra persona, más si es tu esposo, tu amigo, qué difícil es, ¿verdad? Sobre todo desligarse, ¿no? Bueno, es como, ahí dijo tres cosas muy importantes que nos sirven ese trabajo que nosotros y ustedes también y que aprendimos acá en la carrera hacemos. Mayor capacidad de asombro para nosotros. El por qué no hacer de las cosas tan instantáneas, ¿no? Experimentación para nosotros y comunicación de descubrimientos. A veces creemos que el cliente solo quiere los renders, solo quiere los dibujos. También los hacemos, pero llevamos ese proceso. Todo esto nos ayuda para la creación de propuestas más significativas, ¿sí? Y en el camino de este proceso, también hemos logrado obras pictóricas. Y aquí les vamos a presentar. Son mis primeros garabatos. Bueno, esta es la oficina, ahí están las latas, esas dobladas, así lo dijimos. Las luces y las sombras que habla Julia.
Me gustaría que se fijaran en esas ceibas. Nuestra oficina está en la avenida Líbano. Siempre que doblo, desde hace ya muchos años, me fijaba yo de unas ceibas. Allá aprendí a ser un admirador de la ceiba. No sé, ustedes han visto los muñones de la ceiba, tiene como unas caras. Creo que fue mi primer álbum de Facebook que creé, ¿no? Yo no me considero un pintor, ¿no? Dibujo mucho. Al ver las ceibas, decía, no, esto es como las mujeres, como que siempre tienen una faceta diferente. Por eso le llamé a ese álbum Los Rostros de Yaxché. La ceiba de pronto un día tiene hojas y al día un día tiene flores, al otro día tiene frutos, de pronto se cae todo y al día siguiente salen las hojas. Es una cosa fantástica, ¿no? Desde acá fueron saliendo ideas que para mí eran nada más bocetos, bosquejos para proyectos que yo realizaba, o sea, que realizábamos juntos. O sea, esto no es una pintura. Yo imaginaba que pintar es vender, hacer cuadros grandotes. No, para mí yo era nada más mi oficio de ser arquitecto, ¿no? Este es el Yaxché arquitectónico, ¿no? El Yaxché matemático, un regalo que hice a mi hija, subcampeona de matemáticas en las Olimpiadas. No voy a explicar las obras, ¿no? Para falta de tiempo. Y acá hay algo muy importante para nosotros los que nos dedicamos al diseño, tanto los que están en la carrera de artes visuales como nosotros los arquitectos. No hay papel malo. La verdad, en el diseño no hay papel malo. Ahí está el Yaxché marcianito de un vaso de café. Alguna idea se te viene, ¿verdad? Bueno, comenzamos con el siguiente proyecto. Laboratorios Clínicos de Mérida. La arquitectura siempre inicia con un sueño compartido. Nos encargan el diseño y la construcción del corporativo de estos laboratorios. El sueño, el anhelo, por muchos años, de una gran familia. Cuando uno escucha laboratorio, lo primero que se nos viene a la mente son palabras como sangre, plaquetas, glóbulos rojos, vida, etc. Y aquí es donde definimos el concepto. Agrupamos el proyecto en 2 plantas, donde todas las funciones giraran alrededor de los equipos y las máquinas. Creamos un flujo, así como la hemoglobina, que es el componente de los glóbulos rojos que transporta oxígeno y nos da vida. Este es el concepto. Bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, así como dijo Julia, ese flujo de las máquinas es el concepto. Y no sé si escucharon lo de la hemoglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno. Tú dices, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué? O sea, realmente la persona te encarga un laboratorio, no te dice que hagas una obra, no te dice, o sea, digo, una pintura, etcétera, ¿no? Incluso acá, digo, ustedes, los que somos cincuentones, nos sorprendemos, ¿no? Digo, es el uso del Prismacolor, o sea, como hacíamos las perspectivas, ¿no? Pero entonces pasamos a la siguiente, ¿no? Esta es la obra con que iniciamos ese proyecto del corporativo, donde no iniciamos haciendo muros, no iniciamos haciendo fachadas, cortes, todo. Iniciamos dibujando, iniciamos pintando. ¿Cómo lograr que equipos muy especializados de hematología, coagulación y parasitología sean los protagonistas del proyecto? Creamos un flujo y como les dije, si ustedes los pueden ver en este esquema, es el esquema de la hemoglobina, esto de acá. Y esa forma tiene la planta, esa forma tiene. Hay un concepto que Christopher Alexander, un arquitecto, dice, la asperosidad. ¿Qué hicimos? Hay 2 figuras de la persona que está proyectando. La parte artística, que nunca deja de ser arquitecto. La parte artística, él, nosotros, cuando digo él, somos nosotros. Agarramos un concepto. ¿Qué queremos? Queremos que las funciones, queremos que haya un flujo en el proyecto, pero queremos que tenga esa alma, que es el concepto, la hemoglobina. Entonces decía Christopher Alexander, la asperosidad. El ser humano estamos acostumbrados a los espacios cuadrados, normales, aparentemente no complicados. Esto no es complicado.
Ese flujo, ¿qué hace? Que las funciones sean las grandes protagonistas del laboratorio. Uno oye el laboratorio, como dice Julia, plaquetas, glóbulos rojos. La verdad, a mí hasta miedo me da, porque tengo miedo a las inyecciones, ¿no? Pero pues esa calidez que le damos con el concepto de la hemoglobina hizo que yo diseñara esa obra pictórica. Acá es una mezcla de dos cosas, la fachada con la que diseñamos y el esquema de la planta, ¿no? Con el sueño, en esa época era el sueño de que el cliente nos encargó el proyecto, se construyó, etcétera, ¿no? Nunca me encargaron la obra. En esa época, pues yo hacía mis dibujitos y los tiraba, ¿no? Muchos dibujos allá quedaban, ¿no? Entonces acá el modo de la recepción, que es esa parte. A propósito, no les trajimos, no estamos detallando las plantas, no queremos agobiarles con las fachadas, que acá están los baños, etcétera, etcétera, ¿no? Esto le quisimos dar un matiz diferente a nuestra plática, como si fuera un conversatorio, ¿verdad? Entonces acá la observación que quiero hacerles es que la recepción, esa parte alta, en el concepto es la vida, es la vita, y en la pintura, la obra pictórica se llama Vita Hemoglobina. Y acá me viene una frase del arquitecto Toyo Ito: siempre que se pueda, desnudemos el edificio. Y entonces acá en la maqueta y en las siguientes perspectivas podrán ver que todo está focalizado a las funciones de las máquinas. Y eso hicimos. En un terreno pequeño desarrollamos un esquema donde los procesos son los grandes protagonistas. O sea, las personas que iban a que les saquen sangre tenían que recorrer un pasillo junto a donde estaba todo el proceso de donde ellos trabajan la sangre que te sacan para sacar tus análisis. Y tenían que hacer ese recorrido y ver todo ese proceso para llegar al cubículo donde les sacaban la sangre. Aquí entendemos que la arquitectura es arte. Cuando consciente o inconscientemente se crea una atmósfera de emoción estética y cuando el ambiente suscita una sensación de bienestar. Pues acá vienen palabras. Nosotros como diseñadores, insisto, tanto artistas como arquitectos, creamos emoción, la creamos, la hacemos. No es de la nada, no es inventado, la creamos. Y como dice Julia, creamos emoción en un ambiente de bienestar, es la parte arquitectónica. Y acá me recuerda dos frases del arquitecto Le Corbusier. Cuando estábamos haciendo la presentación acá con mi hija, Ale, ella nos está apoyando. Ella no sabe quién es Le Corbusier, ella no es arquitecta, es recursóloga. Le decía, ¿quién es Le Corbusier? Le digo, es para nosotros es como el dios, así de la arquitectura, ¿no? Digo, nada más por si los que están acá no son arquitectos, ¿no? Entonces decía, me recuerda dos pensamientos de Le Corbusier. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas, ¿verdad? El propósito de la arquitectura es deleitarnos. Y acá me recuerda un pensamiento que siempre pongo a mis amigos ingenieros. Le digo, la arquitectura no se trata nada más de hacer pisos y muros y encima poner un techo, ¿verdad? Pero algo muy importante, los arquitectos somos constructores. Y otro pensamiento también de Le Corbusier, la arquitectura no está basada nada más en el concreto, el acero, los bloques, está basada en el asombro. Estudio Arízaga. En todos mis proyectos siempre hay un árbol y si no hay, lo pongo. Un árbol, ¿y por qué un árbol? Nos encargan un espacio que pueda servir para una biblioteca particular, pues el cliente hereda un acervo muy grande de libros. Un espacio cultural, pintura y escultura, y además un lugar para la meditación y estudio. El principio arquitectónico es sencillo, siempre fue un reto. Y regresando a la pregunta de que hacía Julia, ¿por qué un árbol? La arquitectura no es mucho más que un árbol, nos dice Toyo Ito, un arquitecto que ganó el premio Pritzker. Los árboles crecen en coordinación con su entorno. Y acá viene una autocrítica a nosotros los arquitectos.
como dice Toyo Ito, en coordinación. Nosotros los arquitectos, ¿qué hacemos? Muchas veces como autocrítica queremos ser los mejores, destacar que nuestro edificio, que nuestra obra, no, el que nos dice en coordinación, así como un árbol. Entonces, antes de diseñar la planta arquitectónica, ¿sí? Si ustedes lo ven en esos dibujos, ese fue el primer boceto. O sea, viene la persona y en el anterior dibujo vieron un croquis de servilleta. Ese era el croquis de la dueña. La dueña viene y dice, no, pues yo tengo 300 obras de arte y tengo creo que 5,000 libros. El señor, su marido tiene más libros que casi tantos libros como la biblioteca de acá al lado, ¿no? Que heredó su papá, sus abuelos, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a empezar con la plástica, vamos a empezar diseñando, no necesariamente la planta. ¿Qué empezamos? Diseñando los humus, iniciamos diseñando esos anaqueles. ¿Qué cosas era lo que le dio pauta a este proyecto? Las obras de arte, los libros. Entonces diseñamos esos humus. La persona no nos dice que, no nos dice, ellos esperan. ¿Qué esperan normalmente los clientes? Que hagas algo bonito y barato, ¿no? Ese es el gran reto de nosotros los arquitectos, ¿no? Empezamos diseñando esos humus, que significa tierra, suelo. Y eso fue lo que generó el proyecto. Además, la dueña nos contrató porque ya había visto nuestros trabajos de las ceibas y además no solo quería que le resolviéramos el partido arquitectónico. Por cierto, como dijo Julia, una planta muy sencilla, prácticamente el reto, ¿cuál era? Eso que dijimos del árbol. Tenía su casa, quería un espacio cultural, así, ella le puso todo el nombre de meditación, etcétera, lo que nos encanta a nosotros. Pero es que, ¿cuál era el gran reto? Su casa, estaba esta biblioteca y luego a futuro se iban a hacer los departamentos. Teníamos que adaptarnos perfectamente. Acá no importan los estilos. De hecho, ustedes tal vez podrán decir, ¿cuál es el estilo de Pinto Carrillo Arquitectos? Cada obra tiene su propio estilo. Entonces, ¿acá qué pasó? ¿Cuál es el gran reto? Lograr un espacio de transición entre su casa y los departamentos y otras construcciones que se iban a hacer a futuro. Así, un espacio que se adaptara como un árbol y como dice Toyo Ito. Diseñamos una planta muy sencilla, pero que pudiera resaltar los libros y las obras de arte que ellos coleccionaban. Iniciamos diseñando esos humus o anaqueles. Esa sería la piel del proyecto, que recubriría muros de una forma asimétrica y a la vez escultórica. El recipiente se vuelve parte de lo contenido. Se crean espacios asimétricos modulados, casi como una sinfonía entre los libros para dar cabida a las obras de arte. Y así como las notas de música, ustedes escucharon la palabra sinfonías. Acabamos de pasar los dibujos de los anaqueles, de la piel que recubriría el espacio, ¿no? ¿Sí? Un espacio de meditación. Y entonces acá no empezamos tampoco, después de diseñar los anaqueles, empezamos con las obras pictóricas. La persona no te la encarga, la persona solo te da sus requerimientos. Empezamos diseñando el Yaché Arizaga, acá vuelve a salir. Inclusive a la señora le había gustado nuestros dibujos, ¿no? No solo se hicieron sus adecuaciones en los muros, se hicieron su logotipo, se le hizo una pintura, eso representando a Diana, que es la propietaria, y un torito, una pintura. Si ven este esquema, este es un simple dibujo. ¿Por qué digo simple? Porque después de ese hay uno mejor y luego viene el render. Entonces aquí nosotros empezamos diseñando esa obra, una obra que tampoco vamos a explicar, algunas sí las vamos a explicar, nos vamos a dar el lujo, ¿no? Ese torito representa a Francisco, está diseñado con la sección áurea. Hay proporciones, líneas, esquemas y tonos según el proyecto, ¿sí? Igual con el sueño de que cuando termináramos la obra nos encargaran esa pintura, pues no pasó. Incluso entre los anaqueles, pues nosotros con nuestros propios trabajos, pues fuimos diseñando una sinfonía. En el estudio Arizaga creamos un espacio para el arte, el estudio y la meditación, pero siempre funcional.
Aquí nos queda claro que la gran diferencia entre arte y arquitectura es que la arquitectura es versátil y funcional, mientras que el arte comunica los sentimientos del artista. En este proyecto, donde cientos de dibujos, y cuando digo cientos, la verdad es que sí son cientos, ¿no? Que nos conocen, croquis, bocetos, que no es lo mismo, etcétera, fueron necesarios para poder lograr una atmósfera funcional y estética. Esto me recuerda a algo de Pablo Picasso. Él nos demostraba que el dibujo nos enseña a muchas cosas, ¿no? Pero él decía, nos enseña dos cosas: observar y pensar. Incluso él, antes de hacer una obra de arte, Pablo Picasso, hacía sus bocetos y con su dedo los recorría. Cemex Planta Mérida. La arquitectura no solo es arte, no solo es técnica, no solo es teoría, es todo eso y más. Vitruvio en la antigüedad definía los 3 principios fundamentales de la arquitectura: firmeza, utilidad, belleza. Esto lo aprendimos aquí en la Facultad de Arquitectura y se nos vino a la mente al recordar el proyecto que nos encargó Cemex México para remodelar sus oficinas en la planta Mérida. El gran reto. ¿Y cómo trabajarle a un cliente donde la firmeza y la utilidad son valores agregados? Completando ese tercer principio, la belleza, añadiendo tradiciones, legado histórico de nuestros antepasados. ¿Y qué hicimos? Suena muy como que demasiado importante la belleza, ¿no? O sea, acá podríamos ponernos a discutir que la belleza, nosotros ¿qué hicimos? En el sentido práctico, a la planta le añadimos historia, ¿verdad? Le añadimos tradiciones, como dice Julia. Entonces a la planta le añadimos elementos simbólicos de acá de la región, como son la figura de la serpiente emplumada o Kukulcán. Hicimos un paramento donde podemos ver ese Kukulcán de una forma contemporánea, ¿no? ¿Sí? Asemejando el friso del cuadrángulo de las monjas en Uxmal. Le agregamos elementos también simbólicos de nuestra cultura, como el aro del juego de pelota, pero sobre todo le agregamos colores del jaguar. Acá viene a aparecer otra figura en nuestro quehacer pictórico, Balam, recordando que para los mayas no era un animal el jaguar, era un dios. Y esos tonos del jaguar aparecieron en nuestro proyecto. Cosas también arquitectónicas, los vanos en frisos de puertas, la modulación asemejando a los mayas, pero sobre todo nuestra obra pictórica apareció aquí, en este proyecto. Acá es el Ekbalam, el jaguar estrella, el jaguar negro. Este es el primer bosquejo. Con la anterior obra, que es el bosquejo, no es la obra pictórica. Me invitaron cuando se inauguró el Palacio de la Música. Me quiso comprar el gobernador el cuadro, pues a la hora me hice pato, porque pues pensé que no me lo iban a pagar. Pero bueno, me dijo, me abrazó, ahí tengo una foto, y me dijo, Arqui, me gusta tu jaguar, ahí te lo van a pedir. Yo me hice agarré. Bueno, ese es acá. Esta obra es el Ixchel Balam, es un pedacito nada más, esta cara. Con esta obra me invitaron por el consulado de Los Ángeles, expusimos, es una obra grande, en el Día del Mundo Maya. Los colores del Balam. Y aquí, retomando, este se llama luna roja, luna carola. Si lo ven, ese rojo es el símbolo de nuestro proyecto. No usamos las figuras, usamos el lenguaje. Y aquí, retomando y reinterpretando nuestra herencia histórica, volvemos a aplicar lo que el título de esta plática dice: cuando diseño, pinto, y cuando pinto, diseño. Presentamos este proyecto de gran importancia para nuestro despacho, que aunque no se construyó al 100%,
nos sirve de antesala para hablar del siguiente proyecto, que es una casa. Y así confirmamos lo aprendido el primer día en nuestra carrera, que es, no importa el tamaño, no hay proyecto chico. Así es, no hay proyecto chico. Pasamos de Cemex, planta Mérida, a una casa. La casa Estudio Ottaviani. ¿Y qué dice acá la portada? La arquitectura, así como la pintura, es pura emoción provocada. Lo importante no es lo que ves, sino lo que sientes cuando lo ves. Y yo lo completaría. No se trata de feo o bonito, se trata de sentir. Y comienzo con esta frase del arquitecto Norman Foster. Para ser arquitecto tienes que ser dos cosas: optimista y curioso. Y así iniciamos este proyecto. Un partido arquitectónico aparentemente simple. Una casa para una persona soltera. Le añadimos estudio por la gran cantidad de libros que tiene y porque la persona trabaja por su cuenta. El partido era 2 recámaras, una con su baño en planta baja, un baño de visitas, sala, comedor, cocina, terraza, lavadero. En planta alta, una segunda recámara con su baño. Es todo. Y aquí vuelven a sonar las dos cualidades del arquitecto: optimista y curioso. Nadie nos arma el partido arquitectónico, ¿verdad? Solo nos piden lo que dice Julia: una recámara abajo, una cocina, etcétera. Uno es curioso, uno va observando, va viendo. Ese partido arquitectónico nadie nos los arma, nosotros lo hacemos. El cliente nos da sus requerimientos, nosotros vemos más allá, nosotros hacemos cuajar el concepto. ¿Qué más observamos? El cliente es una persona joven, soltera, huérfana de padre, amante de los animales, perros, pavos reales, tortugas, etcétera, de los árboles y su familia. En su familia fueron sus abuelos, fueron dueños de la hacienda Escunya. Padecía de escoliosis o desviación de la columna. Ustedes dirán, ¿y todo eso qué? De hecho, mi hija Ale me dijo, ¿todo eso qué? Efectivamente, uno lo va observando, uno es curioso, ¿verdad? El terreno lleno de árboles, palmeras, muchas plantas, junto a la casa de la mamá, de la cliente. La propiedad se llama Quinta Las Palomas, en la Juan B. Sosa, ahí cerca de Chuburná. ¿Sí? Y aquí en este proyecto surgió una de algunas frases que utilizo, ¿no? En el quehacer del dibujo y de la obra pictórica, que dice así: yo pinto del sueño al garabato, del garabato al croquis, del croquis al dibujo, del dibujo al lienzo y al objeto. La arquitectura es una pintura construida. Aquí ustedes pueden ver el diseño de muchos elementos. Una casa muy pequeña, no tiene más de 100 metros cuadrados, y la trajimos para hacer contraste con Cemex, como dijo Julia, una casa. Y con esta curiosidad de la que habla Norman Foster, iniciamos diseñando el proyecto con una obra pictórica. ¿Sí? Algunas obras pictóricas nos vamos a dar el lujo, porque es una gran satisfacción para nosotros que nos hayan invitado, de mostrarle nuestro proceso creativo, así como dice Julia. Nosotros no iniciamos los proyectos, como les dije, tirando líneas para plantas, iniciamos con una obra pictórica, no una, varias, pero tampoco iniciamos esa obra pictórica solo tirando líneas. La mayoría de las veces iniciamos con una historia, ¿sí? Y les voy a leer la historia, ¿sí? Una historia que inclusive va describiendo, si usted lo puede ver, hay geometrías en los mismos mosaicos que surgieron, no solo mosaicos de los pisos, elementos de las plantas, de las fachadas, los tonos, los colores, los cambios de giros, muchísimas cosas en las que no vamos a detallar, ¿no? Esta obra se llama Escoliosis. Esta obra fue expuesta en la Galería de Juan Pablo Babbio. Y me voy a permitir leerlas con la que hicimos la obra.
La escoliosis es una desviación congénita de la columna vertebral, normalmente en forma de S. Siempre me ha apasionado la geometría, pero sobre todo siempre me ha apasionado la mente creativa de Dios. Me cuesta mucho trabajo creer que Dios creara cosas imperfectas. Estoy seguro que para todo siempre tiene un motivo. Hace unos días alguien me regaló un pedazo de cartón foam board medio roto y aplastado. Con eso empecé el proyecto. Me puse a pintarlo y se me vino a la mente aquel famoso cuadro de Pablo Picasso, La Guernica. Cuando al genio le encargaron una pintura para celebrar aquella ciudad con el mismo nombre, nadie imaginó que verían objetos, personas y animales rotos y medio chuecos. Él luego explicó que su pintura era una protesta por la Guerra Civil Española. Y acá digo, ¿cómo algo malo puede producir algo muy bueno? Regreso con la idea de que todo lo creado por Dios es perfecto. Eso chueco, desviado o medio roto siempre tiene un motivo. Me tomé a la tarea de tratar de entrar en la mente de Dios y descubro cómo existen ejes, proporciones armónicas bien planeadas y belleza en esa desviación de la columna. Estoy maravillado. Estoy seguro que quien la padece implica doble reto. Tal vez la recompensa también es doble. Estoy seguro que todo tiene un motivo en la vida. ¿Cuál es el motivo? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que Dios definitivamente es un genio. Y también iniciamos el proyecto arquitectónico con otras 2 obras. Hubieron más, pero les trajimos otras 2. Si ven los tonos, este es Su Majestad Imperial Jacinto IV el Malo. Yo no le puse el título, no le puso la dueña. Recuerdan que amante de los animales, los pavos, todo eso lo fuimos viendo, ¿no? Estas bolas, figuras geométricas, etcétera, como les dije, fueron pauta para la creación de ese proyecto. Igual otra obra, Luigi y el Yashelinyu, son los papás de la dueña, ¿no? Y nos vamos a permitir explicar, leerles la historia de una de las obras, Luigi y el Yashelinyu. Ok, yo voy a leer para que él pueda descansar un poco. Voy a leer una parte para que él no se canse tanto. En realidad el escrito es suyo porque lo escribe cuando hace la obra. Título: Luigi y el Yashelinyu. Una historia bonita en la quinta Las Palomas. Una historia verídica. Los árboles existen, el amor existe. Trazos geométricos contrastados con figuras libres. Me recuerdan a Gustav Klimt en su pintura El beso. 2 cuadrantes, uno oscuro, de trazos rígidos, el otro festivo, alegre, yo diría sensual, y con una geometría completamente diferente. Al centro, una ceiba flaca, alta, con brazos de un solo lado, de carácter fuerte. Yo diría más bien de mal carácter. Un carácter, según cuenta esa misma ceiba, debido a que de chica le fue inyectada sangre de toro. Una ceiba que viajó y conoció la mitad del mundo. Huía de un amor, el cual no le gustaba a su padre. Siempre he pensado que del amor no se puede huir. Tarde o temprano el amor siempre llega. Pero este Yashe sí conoció el amor y su gran amor se llamaba Luigi. La misma ceiba a mí me contó que cuando se iba a casar con ese su gran amor que vino de muy lejos del país de la bota, ese gran amor le pidió no usar velo. Aún así, no le hizo caso a Luigi y lo utilizó. Me queda claro que es una ceiba terca. Quien escribe esta historia tiene 3 ceibas así en su casa. Me encantan las mujeres así. La vida no ha sido fácil para esta ceiba. Pienso que la muerte de Luigi hasta hoy no lo ha superado. Uno muchas veces no comprende las cosas. Lo que sí comprende ese Yashe es que se quedó para siempre con una parte de Luigi
Y hoy en día ese velo de amor aún existe. Son esas bendiciones heredadas de ese su gran amor. En el dibujo, ese velo está representado por explosiones de color amarillo. Los dos cuadrantes se unen, ambas partes se quedaron con un poco de aquello que la vida les regaló, de un padre que se fue, que murió, pero que aún está entre ellos dos. El Yashche Linyu, hace 4 días también me contó que en una selva planearon a su mayor tesoro, su medalla como le llaman. Ahí la hicieron. Los mismos ojitos, la misma sonrisa, el mismo carácter bonito y noble de Luigi. Luigi nunca se ha ido y quien conoce a Laura seguro me dará la razón. Y en esta composición se ha querido dejar dibujado una dedicación especial a Laura Ottaviani por su cumpleaños. Esto fue escrito en el momento que hicimos el proyecto, ¿no? Y con estas vivencias se dibujaron historias, como esta que acabamos de leer. Se fueron diseñando espacios, elementos constructivos, ornamentales, etcétera, que le dan un carácter muy personal al proyecto. El estilo. Siempre hemos pensado que en la pintura y en la arquitectura las formas y los estilos no son lo más importante. Lo importante son las emociones, que esas formas y esos estilos puedan llegar a provocar. Y continuamos con el siguiente proyecto. Yashche Casa. Si un proyecto nace sin concepto, es un simple y hermoso dibujo. Nosotros los arquitectos hablamos y dibujamos mucho. Todo eso es bueno, pero no basta. El arquitecto piensa, pero no producirá una obra de palabras, sino un objeto hecho de formas y materiales. Este objeto transmite su propio y particular mensaje. Y siempre hemos pensado, ¿quieres conocer ese mensaje y el pensamiento de un arquitecto? Conoce su casa. Y este es el caso. Diseñar y construir para ti mismo. Un gran reto. No hay aparentemente un cliente, a alguien a quien gustar, a quien convencer. Pareciera tarea fácil, sino que hay que convencer es a uno mismo. Los scouts siempre decimos, el scout se vence a sí mismo. Nos encontramos con el terreno más bonito de Mérida, con un muro y 2 columnas de la antigua hacienda Escumpich al frente en el paramento, y que repite eso mismo en su interior. 2 inmensos árboles de pitch al frente y una impresionante ceiba al fondo como eje. Ves todo eso y wow, enseguida vienen a tu mente miles de ideas que tú mismo comienzas a dibujar sin siquiera tener lápiz y papel en mano. Como primer instinto genuino, desearías no tocar nada, pero necesitas una casa. Así es, ves todo maravilloso y pues te entras en pánico, no quieres tocar nada y necesitas una casa. Y aquí es donde me vienen a la mente las palabras de Frank Lloyd Wright. Todo gran arquitecto necesariamente es un gran poeta. Debe ser un gran intérprete original de su tiempo, de sus días, de su época. Y esto fue la punta de lanza para nuestro proyecto. Un proyecto que respeta el pasado histórico, como dice Julia. Nos encontramos con unos muros antiguos, unas columnas, se repite y todo. Pero como dice el arquitecto, debe tener un mensaje de su tiempo, ¿sí? Un proyecto que respeta ese pasado histórico, pero que transmite un mensaje de su tiempo actual. Así nace Yashche Casa, una casa que pareciera, entre comillas, que envuelve árboles y el pasado histórico existente. Una casa que literalmente se vuelve en piel de lo mágicamente existente.
Una casa diseñada y construida entre dos de los tipos de árboles más temidos y venerados por el pueblo maya, el árbol de Pich o el árbol del ahorcado, y la ceiba o yaché, el árbol sagrado para ellos. Y acá también se me viene siempre lo he tenido desde el primer día que estoy en la facultad. Me gusta mucho leer. Decía Frank Lloyd Wright, todo gran arquitecto debe ser un gran profeta. Ya dijo que tiene que ser un poeta y acá un profeta. Él decía que teníamos que estar adelantados por lo menos 10 años a nuestro tiempo. Si no, no nos deberían considerar arquitectos, ¿no? Entonces, ese fue el gran reto. Teníamos un contexto histórico. Respetamos ese contexto. La buena arquitectura, como todo lo que se disfruta de la vida, siempre de la mano nace. Acá pueden ver Julia, para que nos ubicamos en la casa de Julia, ¿no? Por eso habla maravillas así de esa casa, ¿no? ¿Y qué dice? Yaché Casa. Una casa donde terrazas, espacios abiertos, luces y sombras se van articulando para provocar emociones. Y con esas ganas de no tocar nada de lo preexistente en el terreno, la casa pareciera flotar, con la idea de nunca perder de vista esos elementos. Muros blancos y sobrios en el exterior, asemejando la arquitectura vernácula yucateca. La omisión de elementos superficiales, el diseño de una estructura llevada al límite de su resistencia para lograr claros que permitan estar viendo lo preexistente en el terreno, y la creación de una arquitectura emocional, la cual busca una transición entre la arquitectura puramente funcional y la recuperación de la identidad y tradición de la arquitectura mexicana. Y con todo lo que dice Julia, así lo describe Toyo Ito. Los humanos no deberían de tratar de conquistar la naturaleza con tecnología. Deberían de crear arquitectura bendecida por la naturaleza. ¿Sí? Hoy, la casa es marco de exposición permanente de obras propias, tanto de Julia como de un servidor y de otros artistas. Creamos la galería Yaché Casa, donde tenemos expuestas luminarias que diseñamos y que tenemos en venta, arte, objeto y más. Quiero compartirles una historia. Creo que han escuchado varias veces la palabra ceiba, ¿no? Eso es algo que ha marcado en nuestro devenir arquitectónico, ¿no? No tiene mucho tiempo, no tiene mucho tiempo. Quiero compartirles una historia que sucedió, creo que al año que la casa ya la habitábamos. Es esta obra, así como los nombres de García Márquez, así rimbombantes, el título de esa obra se llama Julia y la noche mágica de los murciélagos plateados. En una noche muy oscura de invierno y a pocos días después de que el mundo no se acabó y cuando la luna se pone menguante e ilumina el espacio, la gran ceiba en Yaché Casa pareciera tener reflejos plateados y a la vez tonos entre dorados y naranjas, pues la mañana anterior floreció. La luz de la luna multiplica la magia de la escena en la oscuridad nocturna. Una multitud de murciélagos revolotea alrededor de la inmensa cantidad de flores y frutos, ávidos de comérselos, y que la misma luna refleja como cascabeles de plata. Este proceso de polinización nocturna es una escena mágica de la transmisión de la vida. Julia no sabe si es una hermosa broma que la naturaleza le ha jugado en la madrugada del Día de los Santos Inocentes. No sabe si es un sueño donde las imágenes salen de su hermoso pelo y tampoco sabe si el sueño lo produce ella misma en su cabeza. Lo que sí sabe es que es una mágica y hermosa noche de diciembre. Diciembre 28 del 2012. El escrito es referente a la pintura, que están viendo.
Y ahora con los siguientes trabajos de playa, vamos cerrando, vamos sacando conclusiones. Casita México, la casita de Chelem, Chivis House. Para nosotros, hacer proyectos en la playa, más que un trabajo, es una pasión. En Casita México nos encargan la remodelación de una de las casas más horribles de la playa. El reto a solicitud de sus propietarios, un matrimonio sueco de diseñadores, fue lograr una casa con sabor a México, sabor a fiesta, pero con elementos simbólicos y línea contemporánea. Entre los elementos simbólicos diseñados tenemos a Michael, elemento generador de vida, y es un elemento de concreto aparente. Anita, estrella de mar, movimiento, dinamismo, vida. Y como les había comentado, no les trajimos render, no quisimos apantallar con los dibujos así espectaculares. Les trajimos el garabato, el croquis y el dibujo, ¿verdad? Y así tratamos de ser honestos en nuestra presentación. ¿Cómo fue nuestro proceso de diseño? Pasamos a otro proyecto de la Casa de la Playa, uno que me gusta, la casita de Chelem. ¿Cuál es la frase de acá? Imagino, sueño, diseño, arquitectura para mí, pero siempre pensando para otros. Acá viene otro reto, diseñarle a la familia. Qué difícil, ¿verdad? En la casita de Chelem, acá vamos a ver algunas plantas, son tres casas en una misma propiedad. No voy a entrar en detalles arquitectónicos, así muy generales. En la misma propiedad son 3 casas, cada una con su propia alberca, cada una tiene diferentes dueños. Y acá hay algo muy bonito que siempre decimos en nuestro despacho, siempre decimos lo siguiente, que nosotros le trabajamos a parientes y amigos, nada más. Y si no lo son, al final el reto es que se vuelvan nuestros amigos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí está presente uno de los propietarios, mi papá. Por cierto, me da mucho gusto que haya venido, ¿no? Pensé que era el único que iba a venir, ¿no? Lo invité. De él aprendí algo, pero antes de pasar a lo que aprendí, me recuerda a algo que el arquitecto Christopher Alexander dice en su libro, La forma temporal de construir, dice así, que los edificios más bellos no han sido construidos por arquitectos, han sido construidos por la gente. Y yo acá reconozco que así como escucharon de los pavos reales, de todo, aprendo del cliente. El cliente le da la virtud, le da la magia al proyecto. Es algo que he aprendido de mi papá, algo y que lo llevo y lo reproduzco siempre en mis proyectos. El espacio no construido, así como en el arte, qué difícil. Así como les dije, esa obra que está allá de 270, no sé qué, creo que está pintada 7 veces. 7 veces en que la he hecho a perder, la vuelvo a hacer, la verde pasa amarillo y todo. Qué difícil es parar. Pues así es también en la arquitectura. No hacer nada también es un arte. No hacer nada en la pintura también es importante. ¿Cuándo no manchar un lienzo? Qué difícil es. Entonces, ese espacio no construido me recuerda a algo. Recuerdo en la clase de Alberto Ursáiz, en el primer año, yo antes imaginaba que ser arquitecto me iban a atiborrar y sí nos atiborraron de clases, de instalaciones, de todo. No, empezábamos con unos cartones a hacer maquetas y entraban principios de movimiento, de proporción, etcétera, etcétera. Recuerdo, llevabas tu maqueta y te decía, no, está muy pesado, está muy pesado. Y tú decías, pesado, que no, eso no está pesado. Entonces, esos conceptos los aplicamos en este proyecto. Ese espacio no construido, ¿cuándo no hacer? ¿Cuándo no intervenir? ¿Verdad? ¿Cuándo es más importante un espacio de arena, una palmera, que un techo, que una columna, que esto? Nosotros los arquitectos queremos llenar de cemento todo, ¿no? Y con esta premisa de ese espacio no construido, como les dije, sabemos que más que construir muros y techos, sabemos de la importancia de que la obra revalore la naturaleza. Entonces acá entre las fotos ustedes pueden ver, repito,
No les venimos a dar clases de estilos arquitectónicos, incluso probablemente no identifique cuál es nuestro estilo arquitectónico. Nunca fue la intención de la plática. La plática siempre es esas historias que nos estamos dando, pues el gusto, digo, y que ustedes nos escuchen, ¿no? De cómo fueron surgiendo esas obras. Entonces aquí, viendo esta imagen de una de las 3 casas, el espacio no construido, eso es lo sublime en la arquitectura. ¿Y saben qué? Eso lo aprendí acá en la facultad desde el primer día y agradezco a mis maestros. En Chivis House, una casa en sisal, con un terreno estrecho, una construcción preexistente, como si fuera la casa de un pepenador. Esto es en sisal y no iniciamos como en los otros proyectos, tirando líneas, haciendo cálculos, eso casi inmediatamente. Iniciamos dibujando, iniciamos pintando. Pasamos a la siguiente. Y acá iniciamos, este es un garabato que inclusive luego se volvió en perspectiva y afortunadamente como le gustó al cliente ya nos aprobó la fachada. Repito, acá lo importante no es el estilo. Y acá lo importante no es el estilo, ¿sí? Acá iniciamos pintando. Ya van a escuchar otro nombre así rimbombante como para que nos paguen y nos paguen bien. Sisal, el lugar más bonito del mundo, ¿no? Y acá similar a ver, vamos a regresar a la misma. Similar a la de Chelén, como las personas, esos garabatos que nosotros acá en arquitectura dibujamos, que parecen fantasmas, se van mimetizando en la obra, se van volviendo columnas, se van volviendo pisos, se van volviendo mosaicos, y los mosaicos se van volviendo en colores, y esto fue mucho antes que el proyecto, ¿verdad? Nos lo aprobaron y con esto nos ayuda a comprender nuestro proceso de diseño. La arquitectura no existe sin personas. El arte sí, y lo hace posible. El artista en su obra muestra lo que él ve, donde el común de la gente no advierte. El arquitecto interpreta lo que el cliente necesita. El artista tiene un universo en su mente. El arquitecto construye ese universo. Así como los escultores, nosotros los arquitectos quitamos lo que nos sirve para lograr la esencia expuesta. Y acá hay un pensamiento, el arte es una manera de encontrar la verdad y de mostrar al mundo lo que hay dentro de ti. Y acá se me viene a la mente unas palabras de un arquitecto, el fundador de la Bauhaus, Walter Gropius, principios del siglo pasado, ¿no? Muy visionario, que decía así: el arte en sí mismo no se puede enseñar, se puede enseñar sus técnicas o puede estudiar sus teorías, pero la artesanía sí se puede. Arquitectos, pintores, escultores, somos todos artesanos en el sentido original de la palabra, así decía Walter Gropius. Y acá viene una invitación de él mismo, estamos hablando de casi un siglo de diferencia. Debemos regresar al trabajo manual libre de esa arrogancia que divide. Debemos prestar, y eso nos ha compartido Julia, ya es atención al proceso, al trabajo manual. No estamos hablando necesariamente dibujar a mano, ¿sí? Estamos hablando al proceso creativo que tanto arquitectos como ustedes, diseñadores, podemos llevar. En nuestro despacho lo utilizamos. Soñar un sueño, eso es hacer arquitectura. El artista tiene un universo, tiene un sueño en su mente, ¿verdad? El arquitecto construye ese universo. Y con esto vamos concluyendo. Soñar un sueño, eso es hacer arquitectura. Escucha al hombre que trabaja con sus manos. Él será capaz de mostrarte una mejor manera de hacer las cosas. Así nos dice Luis Camp. Hay que prestar atención al proceso. No debemos enfocarnos exclusivamente en exhibir los productos.
el resultado final. Dibujar nos ayuda a envolvernos en un torbellino de ideas que nos lleva a diseñar, a pintar y a escribir historias. Esto nos ayuda a poder aprender de una manera a hacer las cosas más fluidas, más fáciles, más naturales, más espontáneas. Hay que reflexionar sobre nuestra obra antes de enfrentarnos al papel. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos mucha prisa, queremos ya que entiendan nuestras intenciones, queremos ser los mejores, queremos dibujar muy bien, queremos que vean nuestras capacidades, ¿verdad? Y acudimos antes de tiempo al papel, ¿verdad? Aunque dibujemos en tablet. La importancia del trabajo manual, ¿verdad? Yo tengo acá una frase que así me persigue desde la carrera. Le temo más a una hojita en blanco que a construir 1000 veces lo que ahí logro plasmar. Cuando me preguntan, oye, Pinto, ¿y cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo, Pinto? Siempre contesto, lo mío en realidad son historias dibujadas. Y con una historia concluimos esta plática, con una obra pictórica que nos ayudó a diseñar la casita de Chelem. Escogimos una obra, ¿sí? El título se llama 47 años, inicio de mi familia. Y me voy a permitir leerles el escrito antes de hacer la pintura, que para mí no era una pintura, es un garabato de este tamanito, un garabato que luego se convirtió en una pintura. Me la encargaron, el dueño. Allá sí tuve el gusto de que me la hayan encargado. Recuerden, yo siempre inicio con un sueño y empiezo a escribir y empiezo a dibujar. Dibujo aquí, dibujo en el auto, dibujo aquí en la casa, en el baño. Soy un adicto al dibujo, he llegado a decir, me declaro, ¿no? Y siempre empiezo con una historia. Y así como la historia de los pavos reales, de las tortugas, de las palmeras, de la muchacha esa, de la que me preguntó mi hija, mi papá, ¿eso qué importa? Pues resulta que uno es curioso, ¿no? Entonces acá el gran reto, trabajarle a la familia. Entonces voy a concluir, me voy a dar ese gusto de leerles una historia de mi familia, una historia bonita. El título de esta obra es 47 años, inicio de mi familia. Hoy, 15 de enero, para nuestra familia es un día muy especial, es un día distinto, es un día bonito, es un día para celebrar, pues es el aniversario de bodas de nuestros papás, José y María Elena. Aquí comienza nuestra historia. ¿Cuánto iba a influir en nosotros tan bonita decisión? Y al decir nosotros, me refiero no únicamente a sus 7 hijos, sino también a tantos nietos, bisnietos, amigos, nueras, yernos, etcétera. Hoy en día me doy cuenta que para mí, Mauricio, en lo especial, el matrimonio de mis papás es un ejemplo, pues ellos tomaron esa decisión de comprometerse, quererse y respetarse, no esperando hasta que la muerte los separe, sino viviendo el día a día. Es por esto mismo que como regalo para ellos quise plasmar una estampa de nuestra familia en la playa, en nuestra esencia para todos, que es la casita de Chelem, donde me transporto en una tarde donde el sol ya comienza a ponerse y el cielo ya presenta sus reflejos violetas, naranjas, amarillos y 1000 colores más, casi queriéndose fundir con el mar. Mi papá ya puso su cafetera. Ya todos estamos queriéndonos arrebatar los panes de la mayuquita que celosamente ha guardado la maestra, mi mamá, durante todo el día. Nos disponemos a ver la puesta del sol, nos disponemos a chismear, nos disponemos a convivir en familia. En la imagen se ven muchas personas y varias lanchitas, de las que solo 2 se le distingue claramente el nombre, maestra Elenita y don José. Alguien muy atinadamente me dijo
que las figuras de las personas parecen almas fundidas con los espolones y el mar. Tal vez simplemente y sin querer en el dibujo se quiso simbolizar las ganas que tenemos todos, sus hijos, nietos, etcétera, de subirnos a esas lanchitas, de seguir e imitar siempre su ejemplo. Hoy es un día bonito. Hoy celebramos 47 años de nuestra familia Pinto Escamilla. Felicidades. Y con esta historia dibujada concluimos. Muchas felicidades, Facultad de Arquitectura. Hoy celebramos 50 años de historia y me gustaría dar un aplauso a la Facultad de Arquitectura, de las que en lo personal me siento muy orgulloso. Un aplauso a la Facultad de Arquitectura. Sí, veremos. Como dos. No sé si tienen preparado el video, ¿vale? Por Álvaro. Sí, es rapidito. Bueno, chavos. Pero queremos, Hace 6 años supe que podía yo. Ustedes preguntarán, ¿y estos chavos qué nos vinieron a traer? Nos vinieron a traer arquitectura, nos vinieron a traer arte. Lo mismo yo me preguntaba hace 12, 13 años, donde pues yo la verdad jamás me he considerado un pintor, yo me considero un arquitecto. Y esa simbiosis que hay entre la pintura y la arquitectura es fantástica. Y a mí me sucedió algo. Entonces me gustaría pasarles un video, ¿no? Sobre ustedes, sobre todo ustedes, que creo que la mayoría son estudiantes de arte, ¿no? ¿Quiénes estudian arte? ¿Podrían levantar la mano? Wow. Qué padre. Me da mucho gusto. Entonces, no sé si puedan. Se lo mandé por. Podríamos pasar a las preguntas y luego recibir el video. Bueno, en lo que se acaba de cargar el video, nos gustaría primero agradecerles que nos hayan compartido las interiores de su proceso creativo y que nos llevaron hasta la cocina literal, no nada más de su gran talento, sino de sus mismos espacios. Esto siempre es bien interesante en estudiantes que están en formación y acerca mucho al público. Ya que son la gran mayoría estudiantes que justo están tomando sus asignaturas de dibujo, podríamos aprovechar para que hagan preguntas. Ellos son los autores de esta pieza de gran formato, como habrán podido identificar, y yo he visto que varios estudiantes se han detenido a observarla minuciosamente. Entonces, si gustan hacer alguna pregunta, pueden aprovechar que tenemos a los autores justo en este momento. Bueno, yo cuando tomé la clase reconozco que mi formación arquitectónica me persigue siempre, ¿sí? Hay 4 elementos del arte. Incluso yo no sombreo, como lo ven. Yo no sombreo. Julia sí, Julia es mucho mejor pintora. Yo no me considero pintor. Julia tomó clases. Yo acá hacía maquetas y croquis. 4 elementos: el punto, la raya, el plano. Pero el plano no la hojota, o sea, bidimensional, tridimensional, la textura y el color. Solo con eso es una explosión de creatividad. O sea, digo, como decía Walter Gropius, tal vez el arte no se puede enseñar. No quiere decir que hay gente iluminada. Yo no me considero nada. No quiere decir. Pero sí se puede enseñar la técnica y la teoría. Entonces, ¿qué hago? Colores primarios. Con esos 4 elementos trato de ser genuinamente principios. Que el color hable, diga mis ideas.
nada más. Entonces son colores primarios, como una explosión, me da mucho gusto que lo describas así. Es en lugar de que las formas hablen en mi dibujo, esos tonos y esas manchas hablan. Muchas gracias. Ahora vayan pensando sus preguntas, pero vamos a continuar con el video que ya tenemos disponible. Hasta hace 6 años supe que podía yo pintar, lo que la gente dice que es ser un artista, ser un maestro, que yo no me considero. Soy Mauricio Pinto, soy hijo de don José y doña María Elena. Soy el tercer hijo de 7 hijos, desde la primaria y la secundaria, sin tomar clases, porque nunca he tomado clases. Yo soy un pintor autodidacta. Siempre he dibujado, pero siempre sacaba yo 100 puntos extra. Tuve un maestro, un magnífico pintor, el maestro Rafael Pinto Aranda. Me han preguntado si es mi pariente, porque hay pocos Pinto. Probablemente sí, no lo sé. Pinto, tú eres arquitecto. Yo, arquitecto, pues, ¿por qué? Pues que tú pintas muy bien. Yo decía, pero ¿y qué tiene que ver eso? Es que los arquitectos solo pintar hacen. No es verdad. Entonces yo por aclamación entro a la Facultad de Arquitectura. Allá conocí a mi esposa. O sea, mi esposa Julia, que también es arquitecta y es mejor pintora que yo. Yo siempre he pensado que pintar es crear. Es muy importante que cuando uno pinta, yo siempre le digo a las personas que les gusta lo que yo hago, que lo importante no es lo que ves, sino lo que sientes cuando lo ves. Eso está ligado con mi arquitectura. Yo soy un adicto al dibujo. Algo que cambió mi vida en el año de 2013. Mi mamá me dice, Mauricio, ¿tú conoces Impulso Universitario? No. Dice, dan becas. Ay, no, hombre, le digo, becas seguramente es tranzas del gobierno. No, es una institución privada, la hizo el padre Jorge. Yo desde que escuché becas digo, wow, de aquí soy. Yo fui un niño becado y quiero. ¿Y cómo le hago, mamá? Me dice, ¿quieres que donas una pintura? Una pintura, si yo no soy pintor. ¿Cómo voy a...? Mauricio, si tú dibujas muy bonito. Me dice, ya sabes cómo son las mamás. Vamos a ver, pero dijo, está bueno. Voy a donar. ¿Y qué me pasó? Ese fue el inicio de mi carrera pictórica, vamos a llamarle, hace 6 años. Y me llega al principio del año una invitación del Fomento Cultural Mexicano para invitarme a representar a Yucatán en el mapa del arte de México. Entonces, el 24 de agosto, en la inauguración en El Paso, Texas, de esa exposición. A representar a Yucatán en el mapa del arte de México. Entonces, el 24 de agosto, en la inauguración en El Paso, Texas, de esa exposición. No sé si quieres agregar algo más, Mauricio. Rapidito. Si ustedes, ¿por qué quise pasarles este video, no? Cuando vi que la mayoría eran estudiantes de arte, pues uno pensaría, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué voy a dedicar? Son puras vaciladas. Yo la verdad, si lo ven, yo no me considero un pintor y pinto. Bueno, además de que mi apellido Pinto. ¿Y qué pasó? Métele ganas, chavos. Hoy en día estamos preparados para muchas cosas, no sabemos para qué. Tenemos que, como decimos, se puede enseñar la técnica, se puede enseñar la teoría, métale ganas. No piensen nada más en el dinero, no pensemos nada más en qué vamos a chambear. Resulta que ahorita que estoy bajo de chamba arquitectónica, estoy pintando y estoy pintando para nadie. No recibo encargos porque no quiero, porque no me gusta,
Yo pinto para mí, ¿verdad? Y pinto historias. Y muchas veces me encargan el proyecto arquitectónico y de esa, ya lo vieron, de un hilito jalo una historia y de una historia saco una pintura y de una pintura que probablemente se venda y probablemente se exponga. La pintura es gozo, la pintura es satisfacción, la pintura es crear, es todo. Muchísimas gracias por compartirnos tu percepción y a la vez también agradezco a Julia, de quien me consta desde la primaria incluso su gran talento, y nos gustaría ver más obras tuyas también, Julia. Algo que me gustaría que también nos compartieran un poquito el proceso. El día de la inauguración, Julia me platicó más o menos que no suelen colaborar en términos de producción artística. La verdad, yo, mis respetos, los admiro muchísimo porque el ser socios laboralmente lleva su buen reto y además ser compañeros de vida, doble reto, ¿no? Y luego ponerse a crear, me parece que ya son el non plus ultra de los retos y que siguen unidos en esta aventura de la vida y de la profesión. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de esta pieza en particular, que creo que los aquí presentes podrían disfrutar mucho. Ok, nuestros estilos son totalmente diferentes. Mauricio trabaja con acrílico, pintura acrílica, y todo lo hace con miles de puntitos y rayitas, y con eso va dando forma a muchas cosas. Mi proceso creativo es muy distinto, es con óleo y yo mezclo colores. O sea, él trabaja con colores primarios porque son el acrílico enseguida seca, y yo mezclo colores porque trabajo con óleo. Llevaba él muchos años diciéndome que colaboráramos juntos en una obra y la verdad yo me negaba, o sea, yo no, estás loco, ¿cómo voy a trabajar contigo? Eres insoportable, o sea, es que en su proceso creativo él es insoportable, o sea, es así como que, pues es normal, o sea, cada quien en su cosa, ¿no? Entonces yo decía, no, imposible, además no tengo tiempo. Entonces, cuando esta obra que está expuesta aquí es la primera vez que trabajamos juntos en una obra, ¿no? Y acepté porque estábamos en pandemia y eran los 2 meses en los que nos encerraron a todos en nuestras casas y pues entonces no iba yo a trabajar a la oficina, ni había proyecto, ni nada que hacer. Entonces, bueno, pues está bien. Y entonces en ese trabajo mezclamos, ¿no? Fue difícil porque mezclar las dos técnicas, la parte de la mestiza está hecha con óleo y todo lo demás está hecho con acrílico, y luego encima del acrílico yo también trabajé con parte de óleo porque si no se veía mucho la diferencia entre las dos cosas. Entonces fue un gran reto y lo logramos. De hecho, hay 3 obras más en las que ya colaboramos juntos, que no están terminadas. Yo ya terminé mi parte de estas otras obras, pero él todavía no termina la suya. Entonces, aún no salen. Las tenemos expuestas ahí en la casa, pero todavía no salen a que el resto de la gente las vea, ¿no? Pero sí fue un gran reto y a final de cuentas lo logramos. Dice que soy mejor pintora, pero la realidad es que la creatividad que él tiene en sus trabajos es única. Yo para pintar me tengo que sentar y darme mi tiempo y pintar. Él literal agarra un vasito como el que vieron ahí del 7-Eleven, creo que era, o no sé qué, y se pone a pintar. O a veces estamos en alguna reunión o algo, agarra una servilleta y se pone a pintar. O sea, realmente lo trae muy, muy nato y pues sí es un gran pintor, la verdad que sí. Y además es pintor. Rapidito, esa obra por poco nos cuesta el divorcio, ¿no? ¿Qué pasó?
en realidad nos encargan un proyecto, o sea, un proyecto en la calle 62, allá lo ven. O sea, bien, el cliente es el Nómadas Hostel y pues mira, quiero esto, quiero 2 cuartos, ¿sabes qué? Seguía, pero yo desde que entré a la casa vi una ceiba. Ya, pues ya estamos hablando como de 15, 20 años de donde ustedes están escuchando la palabra ceiba, ya me persiguen y una ceiba, y antes del proyecto yo ya empecé a dibujar, ¿sabes? En mi cabeza ese mismo día. Pues resulta que el cliente, pues nos encarga el proyecto, lo terminamos, no se hizo la obra por cuestiones del INAH y por la pandemia y por etcétera, etcétera. Pero yo hice un bosquejito y ese bosquejito, pues luego empecé con el cuadro y ¿y cuál es el reto? Con lo de Nómadas, porque es un hostal donde van chavos, así como ustedes, de todo el mundo, de diferentes partes del mundo, de diferentes de todo muy. Entonces, eso simboliza esos múltiples colores. Pero ¿qué quería yo? ¿Qué quería yo simbolizar? Yucatán. Ven a Yucatán. Ese es el concepto de ese cuadro. Pero yo decía, chíspales, no lo lograba, me faltaba algo. Literalmente, hasta de cabeza, porque yo pinto en un baño, hasta tiene su inodoro donde pinto. O sea, porque es un baño de la casa de esa Yaché casa, la casa de Julia, donde pues allá puedo pintar. Entonces, como está muy grande el cuadro, lo pongo. Yo pinto sobre la pared, no pinto sobre caballete. Creo que es formación del arquitecto, ¿no? En el suelo y todo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Yo quería simbolizar, ven a Yucatán. Entonces yo, entre mis escritos, decía, ¿y cómo lograr que una ceiba se convierta en un edificio, y en un edificio se convierta en una ciudad, y una ciudad se convierta en Mérida y en Mérida? O sea, así como ven que voy construyendo historias, digo, ¿cómo lograr? Con una persona, una mestiza, una persona de acá de Yucatán. Yo digo, no, y por mi ego profesional, pues a mí me encanta lo que hace Julia, ella está hablando bien de mí, me encanta cómo pinta. Yo decía, yo no puedo, inclusive abajo hay una mestiza que yo pinté, decía, no me gusta, yo quiero un contraste violento. Como nos llevamos casi ella y yo, o sea, digo, sin violencia, ¿no? Obviamente, aclaro, sin violencia. O sea, esos distintos estilos nos hace ser así muy efusivos. Pinté la mestiza, la convertí en casa, la convertí en árbol, les dije, la pinté como 7 veces, verde, amarillo, azul, luego terminaron en colores, estaba yo histérico, la ponía de un lado, la ponía del otro, decía, me falta algo. Era ella. Le dije, oye Julia, no para nada, para nada. Oye Julia, pida, no, pero nunca. ¿Me vas a pagar? Porque yo ya cobraba algunos centavos por mis pinturas. ¿Cuánto vales? Tanto, ¿sí? Y pagué. La verdad es que pagué. ¿Y qué pasó? Me estafaron inclusive los clientes. Resulta que no me encargan el proyecto por el INAH, me pagan el cuadro y regresan y lo estoy terminando. Yo, Julia lo pinta, pago yo su parte, así. Ya saben los matrimonios de hoy. Y viene el cliente y me dice, ¿sabes qué, Mauricio? Ya vendí el hotel. Ya solo me faltan la última línea. Ve cuántas líneas hay allá. Oye, ¿me puedes devolver el dinero? No, pues me lo tienes que devolver. Pues, puchis, porque es una persona así, pero abogado al 1000 por hora. Pues tuve que devolver el dinero. Pues esa obra me ha dado muchas satisfacciones. Una reproducción de ella la acabo de mandar a Suiza el año pasado. Me invitaron, otro fome. No estoy presumiendo, no lo estoy presumiendo. Dice que lo bueno hay que presumirlo, pero yo no vine a presumir. Digo, esto parece la cultura del ego. Yo no vengo a presumir, vengo a mostrarles mi trabajo, porque un trabajo que hasta hace 12, 13 años, yo no me creía pintor, así como en el video. E inclusive esa historia está mi mamá acá presente, cuando decía, oye, regala una obra. Esa obra es esa, la que leyó, la que leímos, la de Julia y la noche mágica de esa azul. Esa obra me dio entrada a que yo entre al Comité de Arte de Impulso Universitario. ¿Por qué no había yo entrado a Impulso Universitario? Porque cuando leí Juan Pablo Babbio, Alfredo Lugo, May Tilán, creo que son maestros de ustedes, ¿no? Manuel May Tilán, Sandra Nicolai, Alberto, decía, madre, yo estaba algo acalambrado. Pues he tenido la satisfacción, es una subasta, que mis obras han estado al nivel de ellos. En cuanto a precio, repito, en nuestro devenir pictórico y arquitectónico, no lo importante, no lo más importante es lo que ganamos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya necesitamos ir concluyendo.
y me voy a permitir leer la constancia que les vamos a entregar a cada uno, a cada una. Por economía de tiempo, solo la voy a leer una vez. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la presente constancia a arquitecta Julia Esther Carrillo Vargas, Mauricio Pinto, por su participación como ponentes en la conferencia Cuando Pinto Diseño, Cuando Diseño Pinto, celebrado en la Semana del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño 2023, y firman el director David Alcocer González y la secretaria académica Elvia González Canto. Muchísimas gracias.